Bien, bien. Hola, hola. Buenos días. Vamos a continuar con nuestra videosesión 7. Tenemos hoy un tema muy interesante que es la memoria de trabajo en el aula. Lo que comienzas a formar tú, la trama, como podríamos decirle. Teniendo en cuenta que no solo es importante el dominio de la disciplina, sino también cómo es que pensamos estructuras implicadas en el aprendizaje, cómo funcionan esos procesos cognitivos mediante los cuales aprendemos y también los procesos emocionales. Entonces vamos a arrancar, vamos a conocer qué te vas a llevar de esta sesión, maestro. Es una sesión de 25 minutos máximo y estos son los objetivos. Vamos a conocer, llegamos a este verbo de conocer, porque no vamos a profundizar, en este caso no es necesario, para entender este proceso de la memoria de trabajo. Vamos a conocer algunos procesos cognitivos básicos mediante los cuales aprendemos, los cuales siempre están relacionados con las emociones. ¿Para qué? Para poder identificarlos tanto en el diseño como en la implementación, ¿no? Cómo los alumnos están viviendo estos procesos cognitivos. Pero la estrella de hoy es la memoria de trabajo. ¿Por qué es tan importante? Porque ella tiene una capacidad limitada, porque es un sistema sofisticado, porque se encuentra trabajando en forma paralela muy interesante, como el cerebro se activa completo para buscar en diferentes zonas esas memorias, esos aprendizajes que quiere integrar. Es de los procesos cognitivos más interesantes y que comienzan a suceder en la clase. Por eso vamos a arrancar. ¿Con quién? Con este precepto. Estos son procesos cognitivos básicos, pues aquí los tenemos: sensación, percepción, atención y memoria. Si se fijan, hay una flecha que va al lado derecho indicándonos un orden, ¿verdad? En cómo el cerebro procesa la información, pero también no es tan estricto ni rígido. Cuando llegamos a la memoria, podemos devolvernos a los procesos que le anteceden, como sensación, percepción y atención, o devolvernos solo a la atención, porque son procesos dinámicos. Brevemente, la sensación son todas nuestras ventanas, nuestros sentidos que tenemos para percibir el mundo. Tenemos muy claro los cinco sentidos, pero además tenemos la propiocepción y la interocepción. La propiocepción da cuenta de cómo estoy sentado, dónde está mi mano, si estoy acostada, aburrida, pierna cruzada, cómo está mi cuerpo. Eso es muy importante porque el cuerpo nos permite movilizarnos hacia ciertos aprendizajes. Por ejemplo, imagínense bailarines del Circo du Soleil, cómo tienen desarrollado este sentido de la propiocepción. Tenemos también la interocepción. ¿Qué hace este sentido? Da cuenta de cómo están funcionando mis órganos internos. Tenemos hambre, dolor de panza, me duele la cabeza, siento pesadez en la espalda, tengo un brazo dormido, el corazón me palpita más porque estoy muy asustado. Los órganos están constantemente a través de la médula dando información a nuestro cerebro para que conscientemente identifiquemos tengo algo, ¿no? No podemos identificar a lo mejor procesos muy sofisticados que suceden en la sangre, pero sí de grandes órganos. Esto es importante. Bien, pasamos a la percepción. Ella no es más que un proceso cognitivo de entrada que lo que hace es identificar de qué recurso me estás hablando, maestro. Música, símbolos musicales, química, números, vamos a hacer una ecuación, me estás hablando de, por ejemplo, componentes biológicos, fórmulas de física, masa, peso, volumen. El cerebro identifica claramente, este idioma es chino o parece coreano, esto es inglés definitivamente y esto es alemán. Entonces, hay muchas cosas que la cultura y nuestro contexto nos ha ayudado a identificar. Esto hace la percepción. Organiza e identifica para emitir una interpretación. El sol cae sobre mis hombros y lo siento cálido. A la misma persona, al mismo lugar,
lo siente desagradable. Aquí hay algo muy personal, pero finalmente la percepción es la entrada a todo lo que viene en el siguiente proceso, que es la atención. La percepción abre el código, ordena y dice, ok, maestro, sé de qué me estás hablando. Y fija la atención en tu clase. La atención como un proceso cognitivo sumamente importante que focaliza. Ya hemos visto varios tipos de atención, atención sostenida, le decimos siempre la más saboteada en la clase porque es limitada y no debe pasar de 18 o 20 minutitos y partir. En los niños todavía menos tiempo, pero en la universidad más o menos es eso, ¿no? Ir partiendo 18 minutos y viendo el clima del aula, ¿no? También eso favorece. Tenemos la atención dividida cuando vamos manejando, prestamos atención a varios estímulos, pero estamos conduciendo. Sin embargo, podemos tomar algo de la bolsa, ver hacia atrás, recoger algo que se cayó, todas estas cosas que hacemos con sumo cuidado, pero definitivamente piernas, manos, visión, audición, todo en una atención dividida. Tenemos una atención también focalizada cuando lo que hacemos es que si hay muchos estímulos, pero me llama alguien que me importa, lo que hago es, mi mente lo que hace es en esta atención, suprime el ruido y los otros para poder escuchar eso que me interesa. Me puedo alejar, pero la atención así funciona. Puedo focalizarme a este tipo. Y hay un tipo de atención alterna que hacemos mucho y qué padre que lo hacemos, que es hacer varias cosas a la vez sin que tengan una carga cognitiva completa. Por ejemplo, estás cocinando y puedes picar la cebolla, te das la vuelta y vas al otro lado, metes ropa en la lavadora, arrimas la comida del gato, atiendes una plantita, sacaste las papas. Todo eso podríamos decir, en un sistema atencional con bajo nivel cognitivo. Podemos hacer varias cosas. Bien, pero cuando surge un nivel cognitivo más complejo, como una llamada donde dicen que cometí un error en un trabajo que tengo que corregir, paro. O que mi hijo me está pidiendo que le ayude en una ecuación o en una división con centésimas, por ejemplo. Entonces allí los recursos cognitivos se van y la atención alterna se acaba, porque tengo que tener una atención focalizada. Bien, estos son los sistemas atencionales y ahora vamos hacia la memoria. La memoria como el gran constructo, el gran repositorio de toda la información que tenemos, no solamente de conocimiento, sino tenemos una memoria autobiográfica de dónde vengo, quién soy, mi cultura, mis padres, juegos favoritos, el recuerdo más lejano a los 3 años. Todo lo que construye quién soy también está en la memoria. Vamos a ver. Vamos a entrar en ella. Y bueno, la memoria de trabajo es de las más fascinantes. Uno, por su complejidad y dos, porque es la que sobre todo trabajamos en el aula los maestros. Esta es la trama a la que nos referimos. Es un sistema de almacenamiento distribuido en varios almacenes maestros. De manera que he puesto aquí la imagen de la abuelita para que entendamos que la imagen de mi abuelita, con todo lo que implica quién es, todo lo que es mi abuelita para mí está distribuido en varias zonas de nuestro cerebro. Y esto es maravilloso porque el cerebro no guarda grandes contenidos por economía, por ahorro, por ser un sistema hipereficiente. Lo que hace es que cuando quiero recordar el olor de mi abuelita, su cabello, qué rico olía el pay de manzana que hacía, cómo es el tono de su voz, me estoy yendo a muchos sentidos. Todo esto el cerebro lo rescata de diferentes zonas de nuestros lóbulos y lo arma. Así de maravillosa es nuestra memoria de trabajo. No va a perder tiempo almacenando en algún lugar la abuelita con todo lo que significa la abuelita, personalidad, carácter, voz, a qué olía, cómo caminaba, no, sino que lo arma. Esto es muy interesante en su economía súper sofisticada, porque entonces, eh, como no está todo amarrado, nos permite echar mano de muchos conocimientos previos. Y ustedes como docentes saben y dan por hecho que un alumno del sexto, quinto, tiene conocimientos previos para poder arrancar con lo que sigue. Y esto es la memoria de trabajo. Tú como docente tienes conciencia
de estos conocimientos que tiene el alumno, analizar, comprobar un caso completo, conceptos básicos, resolver peso, física, volumen. Todos estos elementos, tú tienes muy claro que los debería de tener. Entonces, ¿qué sucede? Cuando explicas un concepto o un procedimiento que le subsigue, el alumno tiene el repositorio, tiene el andamiaje para poder entender eso nuevo que le estás explicando. Y por eso es que decimos que se arma la trama, porque tú das por hecho ciertos conocimientos base para poder integrar los nuevos. En los nuevos, por supuesto, vamos a compartir estrategias. ¿Cómo podemos trabajar con esta memoria? Por ahora, nos quedamos con que no existe un solo centro cerebral, y esto es maravilloso, sino que emerge. Es una forma de trabajo paralelo, ¿verdad? Hay otras memorias, como por ejemplo aprender una ecuación, necesito que algo sea procedimental. Sumar, restar, multiplicar y dividir para llegar a procesos más complejos. La memoria de trabajo, maestros, tiene, fíjense, está jugando con la memoria de corto plazo y con la memoria de largo plazo, ¿verdad? Los conocimientos que ya tengo, más los conocimientos que el docente integra, que el docente propone y los que el alumno va construyendo también hasta sus tareas y productos. Comienza en el aula, pero debe terminar en productos personalizados o en grupos a manera de consolidar eso que tanto queremos. Bien, maestros, esta memoria tiene unos repositorios muy particulares. ¿Cuáles son? Tiene un ejecutivo central que comanda todo y las investigaciones nos dicen que tiene también otros comandos. Por ejemplo, el bucle fonológico. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estoy hablando, estoy articulando. Como alumno o como maestro, me comunico con mis alumnos en expresión verbal. Así empezamos la clase. Pero luego me apoyo con algún recurso visual. Entonces, pues, van a ver que vamos a ir combinando diferentes bucles o diferentes repositorios yo como maestro cuando doy la clase. Entonces, si yo hablo, el alumno entiende una instrucción, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos el dibujo del estómago. Ahí hay una instrucción, ahí hay un bucle fonológico. El estudiante tiene que escuchar lo que el docente habló. Así de sencillo. Y por ahí comienza la clase. Pero luego tenemos también, hay un bucle, el bucle visoespacial, es otro sistema que me va a permitir entender esta relación de las cosas en el espacio, cómo están y cómo ellas pueden permanecer aunque no las vea. Por ejemplo, yo sé que un árbol es verde aunque esté en la noche durmiendo y no lo vea. Sé que el árbol permanece verde, que la luna está allí, que el sol está allí en algún lugar del sistema, pero no lo veo. Que mi sangre bombea. Estoy consciente de muchas cosas a partir de esta memoria tan interesante de trabajo. Entonces, tenemos, cuando aprendemos, sobre todo cuando aprendemos cálculo, hacer fórmulas matemáticas, va un orden. Por eso los niños le compran cuadernos cuadriculados grandes para que empiecen a meter el orden de cómo sumar, restar y colocar ciertas cifras. Igual las letras, en principio. Esto es la memoria, que comienza así de una manera rudimentaria. Luego tenemos un almacenamiento episódico, que es complejo también, pero es el que nos va diciendo qué va primero y qué va después. Tanto en mi memoria autobiográfica, ¿verdad? Cuando fui a primer grado, a segundo, mi primera vez en la playa, cuando aprendí a hacer cálculos matemáticos, cuando aprendí a leer, cuando tuve la experiencia de leer una novela completa. Pero ¿qué pasó antes de que pudiera hacer eso? De manera que aquí es temporal, hay un orden para aprender cosas y es importante porque el maestro da por hecho en este bucle episódico que el alumno tiene ciertos conocimientos bases para estar en tu materia. Entonces, ¿qué hace esta memoria de trabajo? Trae al presente lo que ya sabe, articulado por otros maestros, otras materias, y le suma lo nuevo que tú estás agregando a esa materia. De manera que este ejecutivo central hace todo eso de una manera sofisticada y muy precisa para que el aprendizaje se construya. Por eso decimos que esta memoria tiene múltiples componentes.
para ir aprendiendo poco a poco. Y bien, maestro, esta memoria también manipula temporalmente procesos cognitivos complejos, no solamente los cognitivos básicos que vimos al inicio como sensación, percepción, atención y memoria, sino que también, por supuesto, nos lleva a una parte más compleja que necesita los básicos, pero que se llaman procesos cognitivos complejos. Y ustedes los están trabajando todo el tiempo. No sabían que se llamaban así, pero así es. El lenguaje, el lenguaje verbal o el lenguaje escrito como de los primeros medios y seguirá siendo por excelencia la lectura en muchos casos una entrada principal al aprendizaje. Lo que dice el maestro, lo que nos hace leer, trabajar casos. Luego está la creatividad, esa parte original, esa parte que tiene el cerebro para buscar atajos, predecir, dar respuestas no simples, no convencionales, sino únicas. Una flexibilidad cognitiva para saber qué hacer cuando en un caso no tengo todas las causas y hay cosas que no sé. Esa es una flexibilidad cognitiva que nos da la creatividad, por ejemplo. Y el pensamiento crítico. El pensamiento crítico por excelencia es evaluativo y propositivo. Da cuenta de todos los procesos básicos, pero luego puede evaluar una situación. Puede trabajar en grupos, como han visto con el maestro Ulises, la importancia de los casos clínicos, del aprendizaje basado en problemas y del aprendizaje basado en proyectos y también las simulaciones. ¿Qué hace el cerebro aquí de manera mucho más compleja? El cerebro hace inferencias. Si estás trabajando en un caso y no tienes todos los elementos, pueden hacer inferencias o deducciones sabiendo que no tienen, por ejemplo, todas las causas completas. De manera que el cerebro se pone a trabajar mucho de esta manera compleja para empezar a construir un caso, sabiendo que no va a haber una respuesta única. Pero es muy interesante porque lleva a los alumnos a hacer deducciones, inferencias, plantear hipótesis para poder trabajar. El aprendizaje basado en problemas, que también han visto con el maestro Ulises, es por excelencia una metodología activa maravillosa porque moviliza todos los procesos cognitivos, procesos relacionales, socioafectivos y cooperativos con mis compañeros para ver diferentes puntos de vista. Un alumno A ve algo y un alumno B ve algo distinto o lo desafía y le dice, no te diste cuenta de lo que puede pasar en el futuro. Se retrocede y se trabaja maravillosamente en esta memoria de trabajo que está trabajando todos esos bucles visoespacial, episódico, articulatorio, para integrar ese aprendizaje. De forma que todas estas metodologías activas contribuyen, no son la única forma, pero sí contribuyen mucho a consolidar aprendizajes. ¿Por qué? Porque están trabajando con la vida y eso da emoción, motivación y enfoque. Aprender casos trabaja con la vida y eso le encanta al cerebro. Cosas reales, cosas que pasan a las personas. Y entonces podemos pensar que estos procesos cognitivos complejos de parte de ustedes también deben invitar a los alumnos a hacer y hacerse preguntas. Es algo que a veces no nos enseñan ni en la primaria ni en la secundaria, pero en el nivel universitario sí podríamos generar estos espacios, no solo que el profesor las haga, sino que el alumno las haga. Mm, Esto lo compartí en la clase presencial. Si un alumno ante un caso o un problema no se está haciendo la pregunta correcta, podría no resolver el problema jamás o no dar con ese diagnóstico jamás, porque no se está haciendo las preguntas correctas. Y esto es memoria de trabajo. Esto es montones y montones de redes neuronales trabajando en esta forma compleja. Muy bien. Y ahora, pues después de explicar cómo es la memoria de trabajo, en qué consiste, cómo ella perdura, cómo se comunican todos los lóbulos, cómo es importante el anclaje, los conocimientos previos con los nuevos. Hay estrategias porque recuerden que ella es también un tipo de memoria limitada, como la atención sostenida ante la clase es limitada porque el alumno está dentro y afuera. Si la clase es aburrida,
me quedo adentro en mis pensamientos y la clase me conecta, me quedo contigo afuera. Igual pasa con la memoria de trabajo. Es un recurso limitado. Entonces, ¿qué podemos hacer, maestros? Bueno, esto es una clase en línea donde tú puedes ir parando y viéndola, pero lo recomendable es fragmentar la información, hacer chunking. Esto es dividir el aprendizaje. Fíjense, cuando codificamos información, la forma en que presento en la pizarra o en los recursos los conocimientos es importante. Pizarras desordenadas donde no hay un orden ni de aquí ni para allá, no se entiende ni la letra, dificulta el aprendizaje. Entonces, ¿cómo aplicarlo? Explicar el concepto fonológicamente 5 o 10 minutos, hacer una pausa breve de procesamiento. Necesitamos tiempo de elaboración, el cerebro necesita un tiempo de reposo, hablando de el procesamiento de la información, y continuar con el siguiente bloque. En el momento de reposo podemos asentar un dibujo, hacer una pregunta, entender, escribir los conceptos que me quedaron claros, los que no. Ese tiempo de reposo es importante, en lugar de dar conocimientos nuevos 40 minutos. No va por allí porque la atención ni la memoria lo pueden soportar. Organizar la información en categorías. ¿Cómo la vas a presentar en tu PowerPoint o en la pizarra inteligente? Dos, maestros, estos apoyos son muy buenos, es usar diapositivas simples y con poco texto, evitar saturar al estudiante con muchas instrucciones a la vez, sino paso por paso. Incorporar preguntas y mini resúmenes cada 10 o 15 minutos. Hasta aquí que entendimos. Vamos a escribir, por favor, nos damos 5 minutitos. Esto lo que hace es que activa el procesamiento de la información, activa esta memoria, ¿verdad? De trabajo, lo que el maestro me dijo con lo que ya tengo y ahí está. Y como el error es constructivo, lo compartimos. El beneficio de esto, ¿verdad? Las tareas, perdón, aquí también nos dice una estrategia, las tareas fortalecen el trabajo en el aula. Y sí, hay temas que son complejos, que no se dan sino en 5 sesiones, pues le pones al alumno lecturas, desafíos, tareas, instrucciones para que llegue al aula con más recursos. O sea, esta es nuestra magia. Llega el alumno no en blanco, con la Coca-Cola, con más recursos. Y el beneficio de todo esto es que fortalece la consolidación del aprendizaje, que es lo que queremos que suceda, maestro. Pues hasta aquí van varias estrategias de cómo usamos nuestros recursos como docentes. Y aquí tenemos las últimas, maestros. 3 y 4, instrucciones claras y participación activa. Hablo 10 minutos, que entendimos, quién da un ejemplo, un contraejemplo, dar instrucciones paso a paso, para verificar la comprensión antes de avanzar. Si vemos que hay un vacío, hay una falta de comprensión, nos devolvemos. Vale la pena mejor consolidar que seguir avanzando por la carrera del contenido. Al fin y al cabo, nosotros somos curadores de contenido. Sabemos que muchas veces no podemos dar todo, esto lo puede aprender el alumno en casa con un video, y entonces fortalecemos lo que sí es importante, que tenga esta memoria de trabajo. Y por supuesto, las tareas deben consolidar, no es tema nuevo, consolidar lo que vimos, siempre consolidar lo que vimos para que se vaya a nuestra corteza. El hipocampo, cuando lo consolidamos, se va fácilmente a la corteza, donde difícilmente se olvidará, donde queremos que esté, en la corteza, no dentro del sistema límbico. Y bien, maestros, una idea clave para esta memoria fascinante y que nosotros tenemos que ser artistas de esta memoria en la clase es esta frase. Si el cerebro está ocupado sosteniendo demasiada información, tendrá menos recursos para comprenderla. De manera que, entendiendo qué son los procesos cognitivos básicos y complejos, de la manera que lo estamos entendiendo sin llegar a ser expertos, pero con esta comprensión sabemos que hay varios procesos implicados en el aprendizaje y que yo como maestro soy responsable de, uno, respetar cómo procesamos la información, respetar nuestros procesos cognitivos y sobre todo ordenar esta memoria de trabajo tanto en el diseño como en la implementación de la clase. Sabemos que es el recurso más importante para decir, se aprendió.
Vi los resultados en el proyecto, en el examen, en el interrogatorio y se aprendió. El 80% lo aprendió. Bravo, esto es lo que queremos que suceda, maestro. Entonces, espero que hayas tenido de acá algunos recursos. Esta presentación pues va a estar en plataforma, la puedes ver y revisar. Y como siempre, te voy a dejar unas referencias muy interesantes de un blog. Este está muy didáctica, muy chévere, con videos cortos, la memoria de trabajo en el aula. Y un artículo muy interesante de neuropsicología, pero que nos explica cómo es que funciona esta memoria y cómo es que finalmente aprendimos esto que ya tenemos. Bien, maestros, por aquí cerramos nuestra sesión. Espero que te haya motivado, que te dé curiosidad para aplicar estas estrategias en la clase, en tu próxima clase, y dejar de dar clases quizás que nos lleven mucho tiempo como protagonistas, donde el alumno sea más protagonista. Bien, maestro, hasta aquí cerramos nuestra sesión. Estamos ya en nuestra segunda semana de curso, nuestra última semana de curso. Espero que hayas aprendido varias cosas útiles. Chao.